Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Avellaneda. Estoy inscrito en el curso de manejo de arbences Grupo 1 y a continuación voy a presentar el desarrollo del componente práctico. Entonces, lo primero, pues, empezar diciendo que hay muchos factores que influyen sobre las arbences en un cultivo, pero lo más importante realmente es poderlas identificar y poderlas caracterizar de la mejor manera. Con eso uno puede hacer un plan de control de arbences sabiendo cómo atacarlas. De lo contrario, pues no va a ser muy efectivo. Los objetivos son analizar los diferentes manejos integrados de arbences, identificar y caracterizar las arbences que afectan el cultivo, identificar la interacción de malezas y cultivo y la relación con alelopatía. El artículo para revisar en este componente práctico será el de Gámez, Hernández, Díaz y Vargas, 2011, caracterización de la flora arbense asociada a un cultivo de maíz bajo riego para producción de jojotos. Los autores son venezolanos y el estudio se realiza en una finca llamada Mamonal, en el municipio Leonardo Infante, estado de Guaricó, en Venezuela. Por lo que jojotos pues son mazorcas. Los autores encuentran 29 especies de arbences pertenecientes a 17 familias, 86,21% son plantas anuales, 13,79% son plantas perennes. La familia con más especies es la Poaceae, con un predominio de la especie Digitaria sanguinalis. Esta es una planta anual de 20 a 60 centímetros, hojas liguladas, limbo y vaina pelosas. Se dan terrenos removidos y húmedos y la principal competencia es por la humedad, digamos, eso, la competencia con el cultivo del maíz es por la humedad disponible en el suelo y suele ser una planta muy agresiva. Luego tenemos la de mayor frecuencia. La de mayor frecuencia en el cultivo fue la Cyperus rotundus. Esa es por lo general la de mayor frecuencia en el cultivo de maíz. Está muy asociada al cultivo de maíz. Es una planta perenne de 15 a 40 centímetros con tubérculos. Esos tubérculos están interconectados y el problema es que en las labores del maíz pues se rompen estos tubérculos y lo que hace es ayudar a la propagación de la arbencia. Es una planta plurirregional de origen asiático y también es de difícil control. Luego los autores encuentran otras 5 arbences que también son de importancia en el cultivo del maíz, pero no tan relevantes como estas dos primeras. En cuanto a los periodos críticos de competencia, Blanco, Leiva y Castro en 2014, en un experimento en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en Cuba, encontraron que el periodo crítico de competencia de las arbences en el cultivo del maíz es de los 24 a los 40 días, con un punto crítico a los 32 días. La diferencia entre hacer control de arbences en estos días o no puede ser de hasta 5 o 6 toneladas de diferencia, digamos, en el producido de mazorca. Entonces, cualquier control que se haga antes o después de ese periodo realmente es un gasto innecesario y quitarle equilibrio al suelo, porque el periodo realmente importante es de los 24 a los 40, cuando las arbences están creciendo muy rápido, absorbiendo mucha humedad, muchos nutrientes, sobre todo los nitrogenados. Entonces crecen por encima del maíz y le dan sombra, y además, pues lo dicho, le quitan nutrientes y agua. Pero si hay un control de los 24 a los 40 días, pues
se le va a dar un espacio al maíz para que crezca, de tal forma que ya las arbences no lo puedan alcanzar, y luego el maíz más crecido pues les va a dar sombra a las arbences, o sea, les va a quitar la luz, y eso va a ayudar al control natural de las arbences por parte del maíz. Entonces lo importante realmente son esos 16 días, desde el día 24 al día 40. La relación de maleza, cultivo y alelopatía, pues entonces el autor del artículo escogido sí menciona que las arbences reducen el rendimiento del cultivo y se debe a efectos alelopáticos, pero no da más detalles. Simplemente el tema alelopático es que hay unas plantas que generan unos metabolitos secundarios que pueden afectar a otras plantas o a algunos microorganismos. Eso lo desarrolla la planta para defenderse o para aumentar sus posibilidades de supervivencia en un ambiente que encuentra relativamente difícil. Entonces, digamos que las arbences, para poder competir, desarrollan estos metabolitos secundarios, o sea, son plantas que se vuelven alelopáticas para dañar a las plantas que están cerca y asimismo poder eh, tener más probabilidades de supervivencia. Entonces, Blanco, Leiva y Castro en 2014 encuentran que, en efecto, arbences como la Digitaria sanguinalis y las Cíperos rotundos, que son las dos que mencionamos de mayor importancia en el cultivo del maíz, pues son alelopáticas. Entonces, ellas exudan unos compuestos por la raíz que son fitotóxicos y que afectan la germinación y el desarrollo del maíz y de otras arbences, porque así es como finalmente terminan siendo dominantes en el cultivo, acabando también no solo con el maíz, sino con otras arbences presentes en el cultivo. Finalmente, digamos que la propuesta de manejo de especies de arbences, pues habiendo revisado el tema de la alelopatía, lo ideal sería encontrar algunas especies que tengan efectos alelopáticos sobre las arbences. Entonces, sí las hay. Delgado y otros en el 2009 encontraron que pueden usar el frijol terciopelo, Mucuna deringianum, y la Crotolaria o Chorleuca, y las pueden introducir en tierras que son dejadas de sembrar durante un tiempo, en barbechos del cultivo del maíz, y con esto controlan las arbences en el siguiente cultivo. Entonces, lo que se ve es que eh, estas, estas otras dos plantas, el frijol terciopelo y la crotolaria, sobre todo el frijol terciopelo, pues tienen un efecto alelopático, pero no solamente que exudan por la raíz, sino que cuando se descomponen, todos estos compuestos que tienen pasan al suelo y ayudan al control de las arbences en el cultivo del maíz a tal punto que se logra disminuir el uso de agroquímicos en un 70% y se obtiene el mismo efecto que si se aplicara el control de agroquímicos al 100%. El mayor efecto de estas plantas está a los 75-90 días después de incorporar la biomasa al suelo. Eso quiere decir que se empiezan a descomponer en el suelo. Es ahí donde realmente liberan
todo su potencial alelopático, todos estos compuestos que tienen. El principal compuesto, digamos, es el L-Dopa, es un agente alelopático que tiene el frijol terciopelo, y que está en una composición de 0.5 a 1.5% de su peso verde. No parece mucho, pero esta leguminosa produce de 20 a 30 toneladas de biomasa por hectárea. Entonces, al descomponerse, pues obviamente las cantidades de L-Dopa son realmente grandes y afectan eh, todas esas semillas que están esperando crecer de las arbences. Entonces, las inhiben, no las dejan germinar, y si hay alguna que ya germinó, pues atrofia, digamos, el crecimiento. Entonces la propuesta es simplemente aprovechar esas propiedades de las leguminosas, hacer la rotación de cultivos con leguminosas, dejar que el suelo también descanse del maíz durante un tiempo, que además la leguminosa ayuda a fijar nitrógeno. Entonces se está dejando descansar el suelo, se está ayudando a fijar nitrógeno en el suelo y se están liberando estos compuestos del frijol terciopelo que nos van a mejorar el control de arbences en el cultivo futuro de maíz. De eso se trata. Como complemento a esa estrategia, pues también vale la pena mirar las fechas de siembra del maíz, de tal forma que no queden iguales con los ciclos de las arbences que están esperando por nacer. Porque pues ya sabemos que siempre van a salir este tipo de arbences, siempre resultan ser las mismas, las más dominantes. Entonces es como conocer el ciclo, mirar cuándo podemos sembrar que no sea en el mismo ciclo, apoyándonos en la técnica de rotar con cultivos de leguminosas como el frijol terciopelo, que tienen compuestos alelopáticos que nos benefician en el control de arbences. Las conclusiones, pues, que realmente plantas pues hay muchísimas, y en un cultivo, en un monocultivo de estos, vamos a tener cualquier cantidad de arbences, cualquier cantidad de familias y de especies. Entonces lo que hace es que, tratando de controlar una, posiblemente volvamos más fuerte a otra. Ese puede ser realmente el problema de los herbicidas, y por qué los herbicidas mismos están ayudando a volver estas arbences mucho más resistentes y de más difícil control. Y finalmente, pues el tema de la alelopatía, que resulta ser, primero, muy interesante, segundo, muy importante en términos económicos, porque realmente si utilizamos estos cultivos también como cobertura, pues estamos haciendo un gran ahorro general de agroquímicos, de mano de obra, y etcétera. Además estamos evitando degradación de suelo, y también pues estamos evitando que al no usar tanto agroquímico pues se esté contaminando el suelo y los acuíferos subterráneos, que pues ya están bastante contaminados, y que es un problema actual que se suma, digamos, al calentamiento global. Esa sería entonces toda, toda la práctica, todo el desarrollo del componente práctico. Creo que no sería más. Muchas gracias.